sentir como en Pentecostés, en unidad de corazón. Anhelamos la promesa como fuego abrasador, que tu espíritu descienda y todos seremos llenos. Viento recio sopla aquí, ven, inunda nuestro ser. Espíritu de Dios, llénanos con tu poder. Viento recio sopla aquí, abre los cielos otra vez. Como en Pentecostés, ven y llena este lugar. Montañas se moverán, cadenas se romperán. Dios lo creemos, porque hoy vemos milagros en este lugar. Muertos se levantarán, gigantes se derrotarán. Dios lo creemos, porque hoy vemos milagros en este lugar. Hay un mover aquí, vine hoy por ti. Hay un mover aquí, vine hoy por ti. Hoy me entrego a ti, vine hoy por ti. Muévete hoy, muévete hoy, muévete hoy, muévete hoy. Muertos se levantarán, gigantes se derrotarán. Dios lo creemos, porque hoy vemos milagros en este lugar. Hay un mover
Bueno, les saludamos desde aquí de la ciudad de Punta Alta. Estamos ubicados en la calle Chacabuco 54 y vamos a compartir en esta tarde una porción de las Sagradas Escrituras para meditar en ella y deseamos con todo nuestro corazón que podamos ser de bendición para aquellos que están mirando. Sabemos que Dios siempre se glorifica y bendice a las personas que creen. Donde hay fe, se mueve la mano de Dios. Así que voy a estar leyendo en este día, en el Evangelio según San Lucas, capítulo 17, vamos a leer a partir del versículo 11 en adelante. Lucas 17, versículo 11. El evangelista San Lucas escribió algo muy interesante sobre la sanidad de los leprosos que a continuación vamos a leer. Dice así: yendo Jesús a Jerusalén pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, le dijo: id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracia, y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? ¿Y no hubo quien volviese y diese gloria a Dios sino este extranjero? Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Quiero hablarles acerca de la gratitud y acerca de ser agradecidos con Dios. Siempre Dios hace cosas, y no es como nosotros que cuando hacemos algo lo anunciamos, tocamos trompeta y hacemos alarde de las cosas que hacemos. Pero Dios muchas veces hace cosas con nosotros y a veces no nos damos ni cuenta. Pero sí Él espera que nosotros seamos agradecidos con las cosas que Él hace por nosotros. Aquí tenemos el ejemplo de 10 hombres leprosos. Por supuesto, ellos estaban apartados de la comunidad y la enfermedad de la lepra en aquellos días, igual que en este tiempo, era una enfermedad maligna que de a poco iba terminando con la vida de las personas que estaban infectados con la lepra. Ahora, estos leprosos tuvieron la oportunidad de dirigirse a Jesús, ya que Jesús pasaba cerca de ese lugar y desde lejos, porque ellos no se podían acercar a las personas porque se les tenía prohibido. Entonces, desde lejos, ellos comenzaron a dar gritos. Y nos dice la palabra, el versículo 12, y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon desde lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Por supuesto, la misericordia de Dios es muy grande para con nosotros. Siempre está dispuesto a atender nuestras necesidades. Así que el Señor sabía que estos hombres estaban tremendamente mal, anímicamente. Y ellos, los hombres, tuvieron una oportunidad, quizás la única oportunidad, de que el Señor hiciera algo por ellos. Y en ese día aprovecharon esa oportunidad. A veces Dios nos da oportunidades y no vuelve ciertas oportunidades, aunque Dios tiene paciencia con nosotros, pero en este caso era la única oportunidad de que estos hombres pudieran tener un encuentro con Jesús. Así que le pidieron al Señor que tuviera misericordia de ellos y los sanara. Entonces Él les desafía y los manda a hacer algo. Y dice el versículo 14, cuando Él los vio, les dijo: id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Había una ley establecida por el pueblo judío, cuando había un leproso
que estaba o se sanaba o tenía este problema, tenía que mostrarse al sacerdote, quien observaba y miraba, y en este caso daba el diagnóstico si el leproso seguía leproso o estaba sano. Así que el Señor lo mandó, cumpliendo con las ordenanzas de la ley, a ir donde estaban los sacerdotes. Cuando ellos emprendieron a la caminata hacia los sacerdotes, donde estaban en el templo seguramente, dice acá la palabra de Dios que fueron limpiados. Es decir, se restauró completamente todo su cuerpo. Ocurrió un gran milagro. Pero lo interesante de este relato es que uno solo de los 10 volvió donde el Señor a darle gracias. Los otros, por supuesto, todos estarían preocupados de ir a su familia, a sus lugares, pero se olvidaron de lo más importante, que era venir a tener un reconocimiento por lo que había ocurrido este gran milagro que hizo el Señor por ellos. Y uno solo pensó, es importante que vaya a ver mi familia, es importante que haga otras cosas, contarle a mis amigos, pero no puedo dejar de reconocer que el que hizo el milagro es quien debe recibir el honor, el agradecimiento. Así que vino para honrar a Jesús. Y nos dice la palabra que llegó donde estaba el Señor. Y nos dice así la palabra. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanada, volvió glorificando a Dios a gran voz. Para él fue una conmoción que el Señor lo hubiera sanado. Venía a los gritos, levantando sus manos, con un corazón totalmente abierto al propósito del Señor. Y se postró rostro en tierra a sus pies, es decir, tocó con su frente la tierra, con sus manos, honró al Señor y le dio gracias. Entonces el Señor hace una pregunta al leproso, ¿y los otros 9 dónde están? Por supuesto el leproso no respondió, pero el Señor añade después, solo este vino a dar gracias, y dice que era samaritano. Samaritano era una mezcla de judío y gentil. Y entonces allí ocurre que el Señor dice algo muy fundamental para nosotros, los seres humanos. Dice, vete, tu fe te ha salvado. Es decir, no solamente este leproso único, uno, recibió la sanidad, sino también la salvación, el perdón de sus pecados. En cambio, los otros fueron sanados solamente. Y el agradecimiento que tenía en el corazón el samaritano por lo que había hecho Jesús lo demostró con hechos, dándole gracias. En esta vida tenemos que ser siempre agradecidos, agradecidos con nuestros padres, agradecidos con nuestros amigos. Por supuesto, se acostumbra que si alguien hace un favor yo se lo devuelvo o viceversa, pero no, esto no tiene que ver con esto. El agradecimiento que nosotros tenemos que tener para con Dios no es porque solamente recibimos favores de Dios. Deberíamos ser agradecidos todo el tiempo, así no recibiéramos nada. Porque Dios a veces prueba nuestra fe y en los momentos que acudimos a Él pareciera que no hay respuesta, pero debemos siempre estar agradecidos. Porque si nos ponemos a pensar las cosas que Dios nos da, no las pueden dar las personas. Dios nos da la vida, nos da una familia, nos da las fuerzas para trabajar, nos da la capacidad como seres humanos, nos libra de accidentes, de peligro y de tantas otras cosas. Por eso siempre debe haber un agradecimiento hacia el Señor y demostrarlo con hechos. Así que el samaritano recibió no solo la sanidad, sino el regalo más grande de parte del Señor, el perdón de todos sus pecados. Y le dio el privilegio al Señor de la herencia en el reino de Dios. Tu fe te ha salvado. Así que damos gracias a Dios por este hecho tan fundamental en la Sagrada Escritura de este hombre que nos da a nosotros un ejemplo para ser agradecidos. Nunca seamos desagradecidos con quienes nos rodean y más para con Dios.
Que Dios les bendiga. Ha sido una bendición estar con ustedes y nos volveremos a encontrar en nuestro próximo encuentro. Que la bendición de Dios colme tu familia, tu hogar, y no te olvides nunca de ser agradecido. Todos estaban unidos y en un mismo sentir. De repente vino del cielo un viento